Buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta a su podcast Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización. El día de hoy nos acompaña la hermana María del Rosario Reséndez. Ella es de la congregación del Verbo Encarnado del Santísimo Sacramento y también nos ayuda aquí con la oficina del obispo, es asistente del obispo. Muchas gracias por estar con nosotros el Gracias día por de hoy. invitarme. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la vida religiosa, ¿verdad? En podcast pasados hemos hablado sobre la vocación al sacerdocio, ¿verdad? Y el día de hoy queremos enfocarnos un poco más a conocer la vida la vida religiosa, ¿verdad? Y en este caso específicamente de su historia vocacional, qué es lo que hacen, cómo ha sido todo el proceso, para entender un poco mejor, ¿verdad? Lo que hay detrás de nosotros, porque muchas veces vemos a las hermanas, ¿verdad? Que están en las escuelas, en las parroquias, en la diócesis, pero no entendemos el proceso y no entendemos muchas veces lo que hacen. Entonces, gracias por acompañarnos. ¿Nos podría platicar un poco cuál fue el proceso, cómo llegó a la congregación y qué es lo que la motivó para estar ahí? Okay. Pues desde muy niña pensé que quería ser hermana religiosa, pero como no conocía nada, ninguna hermana, y allí en Bay City donde vivía no estaban las hermanas allí, o pues sí estaban, pero estaban en otra escuela, no en la parroquia donde yo estaba. Es muy fácil poner ese pensamiento atrás de la cabeza y no pensarlo mucho. Pero ya después que salió la película La Pasión de Cristo, entonces yo pensé que en ese tiempo me motivó a buscar cómo podías realizar esta vida de ser hermana religiosa. Entonces fui al internet y busqué allí con las congregaciones de mujeres, que digo, no es buena idea para nadie porque te mandan, hay un sitio de web donde puedes poner toda tu información, lo que te gusta y según te van a juntar con las congregaciones que son Oh, mejores ok. para ti. Pero te juntan con todas. Así que recibí tantos emails, tantas llamadas por teléfono y tanto correo que hasta me dio miedo. Claro. Así que después busqué más como pequeño a ver qué congregaciones estaban cerca de Bay City. Y luego salió que aquí estaban las hermanas del Verbo Encarnado. Y mandé un email y ella me respondió. En ese tiempo era la hermana Mildred que se encargaba de las vocaciones. Y nos juntamos a una cita y de allí empezó el proceso que las conocí, ella me trajo para acá a Victoria para conocer las otras hermanas, pero también hay un proceso, un tiempo que dicen que ellas prefieren que vayas a visitar 3 otras congregaciones para saber Ujú. si esta vida de espiritual era La igual que adecuada, ¿verdad? sí, para nosotras. Así que porque yo en mi mente pensaba que iba a ser carmelita, así como la San Teresa, Claro. la grande. ¿Hay congregación de carmelitas aquí en Texas cerca o...? En ese tiempo había Ok. unas en Corpus Christi Ok. y fui a Corpus para conocerlas y también fui a Houston a conocer las hermanas misioneras, carmelitas misioneras. Y también fui a visitar las Ursulines. ¿Dónde están ellas? Ellas se encuentran en otros lugares, pero las que fui a conocer estaba en Houston, pero están más cerca de la frontera. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso de ir a visitar estas casas religiosas? ¿No le daba como miedo porque pues no conocía a nadie? ¿Cómo llegaba? ¿Cómo la Sí, recibía? pero siempre te invitaban, ellas también tienen la esperanza de tener más vocaciones, Ok, así que siempre te llegabas y era ocasión feliz para ellas y ok. para ti también, pero sí como que da un poco de miedo y yo que me pierdo en todos los lugares, entonces siempre andaba perdida en los conventos, pero todo salió bien, pero aunque iba a visitar todas esas diferentes congregaciones, como que las otras como que no se sentían bien. Ok. Algo estaba, ¿Algo les sí, faltaba? y no entendía por qué, porque yo, como dije, en mi mente iba a ser carmelita. Y no sé por qué la espiritual de vida de las carmelitas como que No le no, llamó la atención, no la no. atrajo. Ah, entonces regresé y empecé me dieron más información sobre el verbo encarnado y qué era la vida espiritual, más información de la madre Jeanne Mettel, que es la fundadora. Y entonces me explicaron también el hábito.
que es lo que usamos y qué significan los diferentes colores. Como nuestro hábito dice la historia de la pasión de Cristo, y era la pasión de Cristo en la película, es como que allí di cuenta que él me estaba llamando, pero para esta congregación. Entonces los colores que ustedes portan representan la pasión de Cristo. Sí. ¿Y para otras congregaciones es igual? ¿Los colores representan algo o no, depende de la congregación. Hay unas que sí, los colores significan algo, pero depende en la congregación. El hábito siempre era lo que se usaba en el tiempo que se fundó la congregación. Okay. Ese estilo, por eso son diferentes unas. Era lo más simple que se podía usar en esos tiempos, pero nosotras sí tenemos los colores que significan diferentes partes de la pasión. Oh, wow. Uh-huh. Y nos podría platicar un poco de cuándo se fundó, en dónde se fundó. ¿Cómo es que llegaron aquí a Texas, específicamente a la diócesis de Victoria? Tenemos un convento bastante grande aquí. La primera vez que lo vi me impresionó porque pues es bastante grande. Entonces, ¿cómo es que llegaron aquí? ¿Había una necesidad que se tenía que afrontar o un poquito de su historia? Ok, no me recuerdo los años muy bien. Nunca me he podido recordar Yo tampoco sé buena historia. Pero sí sé que se fundó más de 400 años atrás en Francia con la madre Jeanne de Matteo. Ella fundó la congregación del Verbo Encarnado allí porque ella quería hacer, pues no ella, le llamó Jesús a hacer una congregación que era como la branch. Como una ramificación. Sí, de las jesuitas, pero de mujeres. Y ella como tenía una buena relación con los jesuitas y los tenía como directores espirituales, pero no, en vez de ser rama de jesuitas, hizo otra congregación del Verbo Encarnado, porque así la vida espiritual era más para traer a Cristo al mundo, por el Verbo Encarnado, ¿verdad? Desde allí estábamos por mucho tiempo, hasta pasó por la Revolución de Francia. La Revolución Francesa. Sí, la congregación se deshizo, pero unas hermanas todavía se quedaron con todos los artículos que teníamos para la congregación, se los guardó y los escondió. Así ya cuando después pasó todo eso, se juntaron de nuevo. Y cómo llegamos aquí es que un obispo que estaba en Texas fue a Francia a buscar hermanas para que pudieran regresar a enseñar en las escuelas. Y vino, y nosotras vinimos para atrás en el mismo barco con las hermanas de la Divina Providencia, pero nos quedamos en Brownsville. Oh, wow. Y allí fundamos casa y luego, pero ellos nos querían en Victoria, así por eso también de Brownsville fuimos a Corpus, pienso, antes, y luego de Corpus Christi fuimos a Victoria, allí hicimos la casa grande, y la escuela que fundamos era Nazareth Academy, que todavía se encuentra aquí, y así se hizo, así llegamos, o sea, de Francia a los Estados Unidos. ¿Y ya cuántos años tienen aquí en Texas o en la diócesis de Victoria? Creo como que 180, wow, algo así. Ya tienen bastante historia aquí. Y llegaron y pues no sabían inglés, ni sabían español, ni sabían el idioma de los nativos que estaban aquí. Pero según así, ellos llegaron en Victoria en diciembre y en enero abrieron la escuela de Nazareth. Wow. Y hasta la fecha está. Sí, todavía está. Ahorita, entonces, bastante fruto. ¿Nos podría platicar entonces en este proceso de que fue a visitar a las casas y qué es lo que le llamó la atención de esta congregación o qué es lo que la atrajo que dijo, aquí voy a intentar o probar o cómo fue eso? Creo que cuando me di cuenta que el hábito significaba la pasión y también hay unas escrituras que tiene la madre Jeanne de Matteo que me trayó mucho la mente y la atención. Pero dice que nosotras como hermanas del Verbo Encarnado debemos ser como jaros, ¿veis? Sí, pero de cristal donde la gente puede ver a Cristo entre nosotros. Okay. Y yo pensé que eso era algo muy bonito, pero muy difícil también, porque nos tenemos que comportar muy bien, ¿verdad? Para estar seguras que sí pueden ver a Cristo entre nosotros. Así que es una
responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo bien bonito. Y trayendo a Cristo a los demás es algo muy importante. Nuestra congregación se formó para maestras y eran maestras para enseñarles a las niñas. Pero cuando llegamos acá a los Estados Unidos, también se abrió el ministerio para maestras y también enfermeras. Ahora lo abrieron hasta más porque dijeron que la forma de enseñar es mucho más que nomás enseñar en las escuelas. Puedes enseñar nomás hablando con personas y es una forma de enseñar. Así que abrimos el ministerio hasta más grande, por eso me dieron la oportunidad de trabajar aquí en la Cancillería con el obispo, porque en ese modo puedo tocar a muchas personas que a lo mejor no puedo en diferentes lugares. Entonces podríamos decir que su carisma es el de enseñar, evangelizar, catequesis Sí. a la mayor parte de la gente posible, ¿verdad? En este caso, pues en la diócesis de Victoria. Muy bien, entonces, ¿nos podría platicar un poco el proceso? Si alguien decidiera hoy, si alguien entrara en internet y buscara de dónde puedo ir a Lo mejor hacer... busca a las hermanas del Verbo Encarnado. Sí, las más cercanas. Entonces, comentábamos ese proceso. ¿Cuál es el proceso si alguien decidiera entrar a esta vida religiosa, si alguien decidiera encaminarse, con quién se habla, cuántos años? Hemos escuchado que hay votos, al menos yo, ¿verdad? No conozco mucho, pero que hay votos temporales y votos perpetuos. ¿Nos podrías explicar un poquito todo este proceso? Ok. Depende de dónde estamos en la vida. También nuestra congregación acepta mujeres católicas solteras de las edades 18 a 40. El primer paso es hacer contacto con una hermana del convento, la directora vocacional, es con quien se comunica la muchacha. Entonces, de esa comunicación, ellas las invita para visitar. Hay unos retiros que hacemos por fin de semana donde ellas pueden venir a ver cómo vivimos, a ver si el interés todavía queda. Y después de eso, el primer paso es se llama postulancy. Postulantado. Sí. Y esa temporada puede durar de 6 meses a 2 años. En ese tiempo todavía estás viviendo en casa, estás trabajando, el dinero es tuyo, todavía estás pagando cualquier biles que a lo mejor tienes, porque cuando llegues tienes que llegar sin esas responsabilidades. Perdón que le interrumpa, pero nada más cuando ya están dentro de la congregación, el dinero pertenece a la congregación, ¿verdad? Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en ese postulantado, si están trabajando, están haciendo, es como un proceso de discernimiento. Sí. Y todavía ellos no tienen ningún compromiso, ¿verdad? Ellas no tienen ningún compromiso. Exactamente. Y se quedan con su dinero. En ese tiempo también te da el libro de oraciones para que puedes, ¿cómo se dice? La liturgia de... ¿La liturgia de las horas? Sí. Recibes ese libro en esa ceremonia para poder... La liturgia de las horas, para los que no sepan, es un conjunto de folletos. Regularmente son 4 volúmenes y básicamente son oraciones ya predispuestas y se rezan los salmos. Entonces, se rezan en las mañanas, se reza en las tardes y en la noche. Hay otras horas intermedias, ¿verdad? Pero regularmente en los seminarios, los sacerdotes, la vida religiosa tienen este libro. Cualquier persona lo puede rezar, ¿verdad? Pero aquí en estas comunidades se juntan todos y rezan cada día, en la mañana, en la tarde y en la noche, aparte de sus oraciones normales. Entonces, cualquiera lo puede hacer si alguien está interesado. Ok, y me equivoqué. El primer paso es affiliate. Una afiliación. ¿Como afiliación? Sí, y en ese vienes a visitar, todavía, como digo, estás viviendo en casa y estás trabajando, el dinero es tuyo, pero en esa ceremonia solamente recibes la medalla de la Inmaculada Concepción. Y es diciendo que es una muchacha interesada, pero él mismo no tienes... compromiso. Sí, ni nada. Y ese también 6 meses a 2 años. Porque también usted necesita saber cuánto tiempo va a durar para ya no tener obligaciones financieras que necesitas que... Como deber en el banco, sí. La escuela o un carro. Ok, entonces el postulancy y luego el novicio. Y ese mi congregación es de 2 años. El primer año se llama canonical. ¿Como canónico? Sí. Y en ese año no dejas del convento, allí te quedas todo el año. Es un tiempo de estudio y de oración.
Y en ese tiempo ya no trabajas, porque no te sales del convento, ya debes de estar sin compromisos financieros y recibes el hábito, pero con velo blanco, porque eres novicia todavía. El segundo año ya te mandan en una misión y ahí es donde empecé a trabajar aquí con el obispo. Y es porque esa temporada te estás preparando y a ver cómo puedes balancear la oración y el ministerio. Okay. Eso es todo. ¿Y esa misión es nada más aquí en Texas o en la diócesis o te pueden mandar a otro Te lado? pueden mandar a otro lado. Oh, wow. Pero tiene que haber otra hermana ahí también. Ok. Y ya después de los 2 años del novicio, entonces es una ceremonia para tu primer año de votos temporales, donde recibes los votos que vas a hacer de poverty, chastity. De pobreza, castidad y obediencia. Sí. Entonces, es una ceremonia grande porque es la primera vez que estás haciendo esos votos. Te dan el velo negro porque ya eres hermana con votos. Pero nuestra congregación, tienes que renovar esos votos por 5 años. Así que son válidos por 1 año. Y en ese año puedes cambiar la mente y puedes salir sin que... Eso tal vez como un proceso de discernimiento. Es larga. Sí, 5 años. So, estás comprometido, pero todavía puedes decir, saben que esto no es para mí y salir. Okay. Sí, pero no te puedes salir hasta el fin del año. Okay. Pues sí te puedes salir, pero es más complicado. Ya después de los 5 años, entonces te dan la ceremonia para los votos perpetuales. Y eso es ya para toda la vida. Okay. Y en esa ceremonia recibes el anillo, un anillo de oro de boda, como se dice. Como ya ok, perfecto. Entonces, tengo entendido, ¿verdad?, que usted acaba de realizar sus últimos votos temporales. Sí. Y con el favor de Dios, el siguiente año son los votos perpetuos, Yes. ¿verdad? Sí. Entonces, nos voy a platicar un poco sobre qué es lo que la motiva. Ya va a ser un paso importante, ¿verdad? Ya han sido más de 5 años de proceso de discernimiento, de decir, si me gusta esta espiritualidad, si me gusta lo que estoy haciendo, pero ya ahora el compromiso va a ser de por vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la motiva a seguir diciendo sí? ¿Qué es lo que la motiva cada día que se despierta, que trabaja con la gente, ese contacto pastoral? ¿Qué es lo que le anima a decir el siguiente año, con el favor de Dios, sí quiero esto para mi vida? Pues cada día nos despertamos y nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Que si vamos a seguir y si vamos a dar el sí. Y es como siempre en las ceremonias que he tenido de renovar mis votos, siempre pongo la canción Un día a la vez. Okay. Y me las cantan las hermanas, que es muy bien para ellas porque casi nadie habla español en esa congregación, okay. Pero sí lo aprendieron nomás porque yo quise esa canción, pero es vivir un día a la vez. Pero yo cuando decidí y me di cuenta por mí misma que sí me estaba llamando Jesús a esta vida. Entonces, de ese día yo di el compromiso que sí sería para toda la vida. No es fácil. Es algo que necesito mucho pensamiento, mucha oración y que muchas personas también oren por mí. Es algo que, porque hasta cuando era niña y pensé que quería ser hermana religiosa, pero no sabía nada de la vida y ni sabía que había diferentes clases de hermanas, claro. Las hermanas que salen y las hermanas que nomás se quedan en el convento. Pero pensé, no hay nada más bonito en esta vida que dar nuestra vida para Cristo. Desde niña pensé eso y por eso yo pensando, creyendo que Él me llamó aquí, yo pienso que Él me va a dar la fuerza necesaria para seguir esta vida. Y por eso cuando me tengo dudas o estoy pensando que a lo mejor ya no puedo, recuerdo ese momento donde me di cuenta que Él me llamó. Y pues si me llamó, entonces Él me va a ayudar. No importa qué difícil sería lo que viene, pues Él es más fuerte, Él me va a ayudar. Para poder traerlo a Él, a las otras personas, para también dar mi vida por ella, ¿ves? Sí, en toda vocación siempre tiene que ser esa relación íntima, ¿verdad?, con Dios.
ya sea la vocación al sacerdocio, la vocación al matrimonio, la vocación religiosa, siempre tiene que haber ese contacto íntimo con Dios, porque al final del día es una respuesta que le damos a Dios y es un compromiso, como usted lo decía. Mucha gente dice, es que no sé si esta es mi vocación o no es mi vocación, porque me siento así o no me siento así. Pero la vocación, como decía usted, es una decisión que se hace cada día, ¿verdad? Y una vez que uno toma la decisión, Dios es el que nos va a acompañar, Dios es el Ujú. que nos da la fortaleza, pero también Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión, ¿verdad? Ujú. Las personas que se casan toman una decisión de estar con esa persona por el resto de Sí, la vida y no importa si un día se sienten bonito, un día ya sienten que no hay amor, etcétera. Es una decisión de cada día dar lo mejor por esa persona y en este caso es igual, ¿verdad? sí. Usted ya acaba de hacer esa decisión, ya tiene esa decisión en mente y ya nada más es que Dios le dé la fortaleza, Sí. ¿verdad? Porque supongo que debe ser complicado vivir en vida de comunidad, es un estilo diferente, ¿verdad? A la gente que tiene familia, que tiene... Entonces, en su relaciones con su familia, con su comunidad, ¿cómo siente ese apoyo? ¿Cómo siente esa fortaleza? ¿Ellos la apoyaron en un principio? ¿La siguen apoyando? ¿La comunidad? ¿Cómo se siente? La comunidad siempre me apoyó. Mi familia no tanto. Al principio, los únicos que me dieron apoyo fueron mis familia en México y mi papá y mi hermana mayor. Los demás, como que No entendía, ¿no? no. ¿Por qué esto? Y también porque me decían que era la que ayudaba más en En la lo que casa. necesitaba en la casa. eh, Me necesitaban allí, Ok. según su pensamiento. Ya cuando iba a entrar al primer paso, no les dije nada a nadie, hasta que llegó el día, dije, pues este día va a pasar esto, si quieren ir. Y Están invitados. porque ya dije, pues es decisión mía después de todo, ¿verdad? Y aunque tomé en cuenta a mi familia y todo lo que iba a pasar, pues también regresé. Si él me llamó, él va a ayudar. Le va a ayudar a la familia, me va a ayudar a mí. um, y con eso sigo de pensamiento. Ahora sí tengo todo el apoyo de la Y familia. ahora que ven todo, ¿verdad? Sí, Todo el ya. panorama. Ujú. Y hasta cuando me quejo, me digo que estoy teniendo estas dudas, ellos son los que me dicen, pues mira todo lo que pasó, no, ellos me dan el apoyo y el consejo que necesito para seguir. Sí, yo creo que por eso es importante. Yo creo que en nuestras familias, especialmente en la cultura hispana, somos una cultura donde la familia juega un rol muy importante y estamos muy unidos. Entonces, incluso cuando un hijo se va a la universidad, si es que se va, ¿verdad? Muchas veces prefieren estar en college Ujú. cerca para estar con la familia. Sí. Pero si el hijo se va, si el hijo se casa, si el hijo dice que quiere ser sacerdote o que quiere ser religioso, es como un impacto muy fuerte para la familia Ujú. porque crecemos, al menos yo recuerdo en México, de donde provengo, no se hablaba de eso ni en la familia ni con los amigos. El hablar de vocación al matrimonio, hablar de vocación al sacerdocio, hablar de vocación de la vida religiosa. Sí, en la escuela te hablan de las vocaciones de quieres ser músico, quieres ser ingeniero, Ujú. quieres ser licenciado, eso es más común. Pero nadie nos dice que estas decisiones de nuestra vida son una vocación. Entonces, cuando alguien, como usted en ese caso, dice, quiero ser hermana religiosa, Ujú. pues es como un shock, ¿verdad? ¿Y eso por qué? ¿O qué? Porque tampoco a ellos se les educó de esa manera, ellos Ujú. no conocen. Ya cuando ven todo el entorno, cuando conocen a las hermanas, cuando conocen a toda la vida de la iglesia, es algo muy bonito Sí. y ya lo entienden, ¿verdad? Pero es por eso que es muy importante tener todo este tipo de conversaciones desde temprana edad, Ujú. ¿verdad? Para que los hijos o hijas pues tengan esa apertura a Dios y puedan preguntarle, puedan discernir cuál Ujú. es mi vocación, a qué me estás llamando. Entonces, ¿por qué, hablando de todo esto, por qué una jovencita debería de considerar la vida a la vocación religiosa? ¿Qué impacto ha tenido en su vida esta vocación religiosa? ¿Y qué impacto puede tener en la vida de los demás? ¿Y Ujú. por qué una jovencita debería decir, bueno, vale la pena meterme en la vida religiosa? Ok, el impacto que he tenido en mi vida, eh, yo creo que no estando en esta vida no me fuera dado las oportunidades que tengo ahora, las diferentes relaciones que tengo con diferentes personas. La gente te recibe mejor sabiendo que
Pues, unas personas, no todos, pero okay. Pero eres más bien recibida y te buscan también. Um, yo recuerdo cuando fui a ayudar, cuando trajeron los menores unaccompanied. Menores que no están acompañados, Ujú. ¿verdad? Los que cruzaron sin padres la Sí, frontera. y fui a San Antonio a ayudar. Había muchas hermanas allí, pero yo era la única que tenía hábito y velo. Y los niños cuando me vieron, la reacción que tenían era que vieron que llegó a la iglesia. Okay. Y es algo, por mí yo pienso que es muy importante. Sí, la iglesia es toda la gente, ¿verdad? Ujú. Que esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Pero a veces necesitan tener algo visual para ver si la iglesia nos quiere tanto que ahí vienen, Okay. ahí están. Y creo que es importante también para las muchachas saber si eso es algo importante para ellos, que traer a Cristo, traer a la iglesia a los demás, porque ellos te necesitan y necesitan eso, necesitan saber que Jesús los ama, necesitan saber que la iglesia los ama y nos da la bienvenida. Somos, como digo siempre, somos como una madre con los brazos abiertos para recibir los niños. Y ellos, aunque hay gente ayudándoles, es algo diferente viendo que llegó la iglesia también. Okay. Eso es, por eso yo pienso que es importante. Por eso lo diferente de los hábitos. Hay hermanas, como dije, que no usan hábito. Y porque ellos no se quieren identificar diferente. Quieren Okay. ser como... Se quieren identificar con como las gentes que les están ayudando. Y hay otras que, como nosotras que usamos hábito, sí que ayudamos a la gente y estamos allí entre la gente, pero al mismo tiempo estamos identificándonos con la iglesia, con Cristo, con el Verbo encarnado. Y pienso que es importante hoy en día tener estos signos visibles de la Ujú. presencia de Cristo, ¿verdad? Especialmente en una sociedad que está tan individualizada, ¿verdad? Hoy en día, decía usted, si estas jovencitas tienen el deseo de llevar a Cristo a los demás, de ayudar a los demás, pues sería una buena opción que discernieran, ¿verdad? Si es un llamado. Y vemos, es interesante porque hoy en día la gente quiere estar sola, quiere sentirse independiente, quiere sentirse ese sentimiento de que han prosperado en la vida o una realización personal. Pero al mismo tiempo que están en esa realización personal, se sienten solos, se sienten porque no tienen ese sentido de pertenencia a Ujú. nada, ¿verdad? No tienen ese sentido en su búsqueda de felicidad en otros lugares, ¿verdad? Esa felicidad falsa, se pierden y se aíslan de la comunidad. Es por eso tan importante que signos visibles, como Ujú. el simplemente traer el hábito a los sacerdotes, algunos que portan el alzacuello, signos tan sencillos pero tan visibles para ayudarnos a recordar que somos parte de algo mayor, ¿verdad? Que Ujú. somos parte de una iglesia y que no estamos solos, que no tenemos que aislarnos, sino que podemos todos juntos como hermanos llegar a un mismo objetivo que pues es la Jerusalén celestial, ¿verdad? La gloria y la felicidad que Sí. todos estamos buscando. ¿Algún consejo final que le gustaría dejar a estas personas que probablemente pudieran estar pensando en esto, o aquellas que incluso nunca se lo han preguntado, siquiera si la vocación al matrimonio es realmente su vocación, ¿verdad? Aquellas Ujú. personas que nunca han escuchado de la vida religiosa, ¿qué les podría decir el día de hoy? Pues siempre pienso lo que le dijo la Santa Madre Teresa, una muchacha que le preguntó lo mismo. Y ella dijo que no dejes a Jesús esperando. Si Él te está llamando, ve. Y visitando un convento o hasta empezando el proceso y saliendo, no es nada malo. Al final lo intentaste. Es discernment, discernimiento. Discernimiento. Um, y a lo mejor, y cada persona, porque tú los conociste la otra semana, fin de Sí, semana, tenía hermanas religiosas allí, pero casi todos que estaban allí en un tiempo estaba en el en el proceso. proceso. Nadie se regrets Nadie se arrepiente de... de vivir esa vida. Lo ayudó en un paso, los ayudó y después nos hizo más fuertes y porque vamos a decir, no siempre es bonito todo lo que pasa por allí. A lo mejor sí se lastimaron unos, pero al final salieron más fuertes.
los ayudó en su vida. Así que no hay nada malo nomás intentar a ver si es la vida para ellas. También pienso que necesitan saber cuál, porque hay diferentes clases de hermanas, como dije antes, las que nomás se quedan en su convento y orar. A lo mejor eso atrae a unas muchachas. Hay otras que salen, como nosotros salimos y estamos en un convento, pero salimos a trabajar, pero usamos hábito. Y hay otras que no usan ningún hábito, pero todas son hermanas religiosas. No hay unas mejores que otras, es lo que más le llaman a ellas. Así que si te está llamando o a veces has pensando, esa ya es la llamada. También si otras personas te han dicho, serías una muy buena monjita o serías bien como hermana religiosa, este también es el llamado, porque Dios usa a otras personas también para llamarte a ti. Y también no dudes mucho, porque yo recuerdo creciendo, yendo a la iglesia y escuchando al padre nomás pedir por los hombres, necesitan más en el seminario. ¿Seminario? Okay. Y yo pensé, pues, entonces a lo mejor ya tienen suficientes mujeres, no se necesita, porque nunca preguntan por las mujeres. No es así, sí necesitamos mujeres. Así. Sí, la llamada todavía está ahí. Y pido que tengan la courage. El coraje. Para intentar y buscar. Y llámanos a ver si esta sí es la vida para ustedes. Sí, incluso puede ser un muy buen acompañamiento. Primero que nada es un acompañamiento espiritual, ¿verdad? Es un caminar uno con estas jovencitas. Entonces, también otra cosa que les podría ayudar, si son muy jóvenes, a lo mejor ni siquiera ellas han entendido cuáles son su personalidad, cuáles son sus características que la hacen fuerte, ¿verdad? Cuáles son sus debilidades. Entonces, cuando uno entra en todo este tipo de procesos, es un autoconocimiento también, ¿verdad? Entonces, decir, jamás me había encontrado con esta situación, no sabía cómo reaccionaba ante esto. Entonces, tú mismo te pruebas, tu carácter se va fortaleciendo, tu vida espiritual va incrementando, entonces es también una oportunidad, ¿verdad? Para crecer. Es una inversión, si piensas o no, el intentar 1 o 2 años es una inversión para tu vida, porque eso te va a hacer un mejor cristiano, una mejor cristiana, y en un futuro si decides que tu vocación es ya sea la soltería o al matrimonio, pues vas a ir ya preparada, ¿verdad? Como una cristiana más madura, ¿verdad? En todos los ámbitos. Entonces, es un ganar-ganar, ¿verdad? Sí. Entonces, para todas aquellas que están pensando, ¿verdad? A lo mejor 1 año o 2 de su vida intentar, ¿verdad? Y a lo mejor y si es, a lo mejor y no pasa nada. No. Es un ganar para la iglesia, ¿verdad? Tener hermanas más fortalecidas en su fe. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a la vamos a tener como invitada para otros podcasts. Hoy fue en la introducción, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de otros temas relacionados con liturgia, con evangelización. Entonces, por favor, estén en sintonía. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Nos vemos próximamente en su próximo episodio de este podcast que es Permanezcan, donde hablamos de liturgia, catequesis y evangelización aquí en la Diócesis de Victoria. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.